Listo, bueno, para respetando el tiempo que establecimos para iniciar la sesión a las 6:05, entonces el día de hoy quiero dar inicio a la cuarta sesión de Hablemos de Investigación en Región. Específicamente el tema de Hablemos de hoy se llama Cómo generar innovación en nuestros proyectos y además este espacio de capacitación, recordemos, se encuentra en el marco de los Jueves de Investigación del Politécnico Gran Colombiano. Este espacio para nosotros es muy importante y el día de hoy nos acompañan dos profesionales expertos en temas de propiedad intelectual, de innovación. En principio estamos con Gloria Marcela Rosso, quien es líder en innovación y propiedad intelectual de la Dirección de Investigación del Politécnico Gran Colombiano. Ella es abogada especialista en propiedad intelectual y nuevas tecnologías y derecho de la empresa. Tiene experiencia en las áreas empresarial, contractual, propiedad intelectual y transferencia de tecnología e innovación abierta, coordinación y seguimiento en proyectos de desarrollo empresarial y turístico, ciencia, tecnología e innovación, propiedad intelectual, transferencia de la tecnología e innovación abierta. Además, es quien coordina nuestro CATI en el Politécnico Gran Colombiano y nos apoya y nos conduce en todos los procesos de investigación de la dirección. Además, contamos con Juan Carlos Suárez el día de hoy. Juan Carlos Suárez es profesional con 13 años de experiencia en asesoría y gestión de la propiedad intelectual y transferencia tecnológica local e internacional, formador de la OMPI en gestión de propiedad intelectual y transferencia de tecnología, abogado de la Universidad Externado de Colombia con maestría en propiedad intelectual de la Universidad de Ankara en Turquía y de la OMPI. Formación especializada en gestión de propiedad intelectual y transferencia de tecnología con el Centro de Estudios de Propiedad Intelectual CEIPI, Universidad de Estamburgo, Francia, con la Universidad de Haifa, Israel, y con la Universidad de California, Davis, en Estados Unidos. Certificado en gestión de propiedad intelectual y comercialización de propiedad intelectual con la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur y la OMPI en Singapur. Entonces quisiera en principio darles un saludo a nuestros panelistas del día de hoy, quienes nos han preparado un espacio, nos han preparado este espacio tan especial en el que vamos a profundizar cómo poder generar esta innovación en nuestros proyectos, cómo hacer procesos de propiedad intelectual, y cómo generar pues de estos proyectos un impacto y una transferencia pues satisfactoria. Pues quiero darle un saludo tanto a Marce como a Juan Carlos. Yo ya los había visto conectados, quiero saber si ya están por allí. Hola Alejandra, sí, buenas tardes y gracias a todos por estar presentes virtualmente. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, Marce. Entonces, pues ahora quiero, antes de darles ya totalmente la palabra, recordar como unas dinámicas de este espacio, ya que en varias ocasiones somos bastantes. Entonces la lista de asistencia más o menos se pasa sobre las 6:40 de la tarde. Em, este espacio va a quedar grabado, ustedes lo pueden volver a consultar en diferentes momentos, va a quedar en el YouTube de investigación del Politécnico Gran Colombiano. Además, de pasar la lista y de tener la grabación, vamos a tener espacios para preguntas. Solamente si les pido, por favor, como somos varios, vamos a levantar la mano y yo les voy a ir dando la palabra. Si no estoy yo, está mi compañero Jordan brindando la palabra. Y si no, pues al final de la sesión vamos a tener un espacio rápido para estas preguntas. Igual podemos ir comentándolas en el chat y a medida que vayan surgiendo, pues también tanto Marcela como Juan Carlos nos ayudarán a responder estas inquietudes. Entonces, ya sin más dilación, les doy la palabra, les doy la bienvenida y les agradezco mucho por acompañarnos en este espacio, en estos Hablemos que son tan importantes para nosotros. Entonces, Marce, Juan Carlos, adelante. Puedes ya compartir pantalla. Buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Pues también Aleja, gracias por el espacio y gracias Juan por acompañarnos. Estamos haciendo, digamos, esta charla en el marco, obviamente, de esa buena estrategia
que tenemos por parte de la dirección y que Aleja lidera de los jueves de investigación. Entonces, pues me siento muy complacida de apoyarla y estar hoy con temas de innovación y sobre todo que nos permita cada vez más generar oportunidades de cultura de innovación, que es lo que queremos, hacerla más visible y a veces entender los conceptos de lo que puede significar innovación. Entonces voy a comenzar a compartir la pantalla. Aleja, me avisas que quede bien compartida, porque a veces tengo pantalla compartida y no sé si me están viendo bien. Ya, Ahí sí te viene pantalla vemos bien. completa. Listo. Entonces, ¿cómo generar innovación en nuestros proyectos? El tema de hoy que nos ocupa, pues tenemos unos contenidos. La primera parte, una introducción. También les queremos contar de la ruta de innovación, transferencia e emprendimiento y ya, digamos, entrará en materia Juan Carlos con los proyectos de innovación para el desarrollo de productos y pues vamos a abordar el tema de innovación y propiedad intelectual, pues teniendo en cuenta también que todo este tipo de actividades también las queremos hacer para gestionar la propiedad intelectual, gestionar el conocimiento a través del Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación que tenemos también en el CATI y que yo estoy liderando y acompañando para que podamos gestionar los temas de propiedad intelectual. Entonces, en este sentido, digamos que son estrategias que vienen conjuntas, tanto la innovación y evidentemente de manera transversal la propiedad intelectual como mecanismo para gestionar precisamente el conocimiento, la innovación, la investigación. Entonces, en este sentido, me ocupa importante entender que, digamos, la innovación es un componente muy importante en los proyectos de investigación, que se puede generar, que la idea es que evidentemente como buscamos oportunidades de identificar cosas novedosas, cosas que hay que dar, digamos, algo que de pronto esté en una tendencia en el mercado, una necesidad y para dar alcance a este tipo de oportunidades, pues sí se necesita que haya interdisciplinaridad, haya experimentación, haya colaboración y el análisis de información tecnológica. Entonces es un grupo de varias cosas que podemos entender que para poder generar proyectos que sean innovadores y que vayamos conduciendo un poco el tema de la innovación y aterrizándolo a las tendencias del mercado, porque digamos que es importante ir identificando los conceptos de innovación. La innovación se entiende como innovación siempre y cuando tenga un impacto en el mercado, un impacto en la sociedad. O sea, la investigación tú la puedes realizar, la puedes profundizar y puedes llegar a determinados resultados, pero generan innovación en la medida que tú la pruebes en una empresa o se comparte en una sociedad, en una comunidad y les genere un impacto económico, social, de calidad de vida. Eso ya es la innovación. Entonces es muy importante, digamos, en la medida que vayamos identificando oportunidades dentro de los proyectos, hay esa diferencia. Digamos, cuando tú estás haciendo un proyecto de investigación, estás identificando y profundizando un aspecto en que el que quiere saber y conocer respuestas, ¿no? Solucionando un problema. Pero digamos que lo que se quiere ya en la innovación es si se soluciona el problema, se soluciona, pero tiene un impacto económico y social. Eso ya ahí es innovación. Antes son actividades innovadoras, antes estás investigando. Eso es una cosa muy importante que tenemos que tener claro en este tipo de aspectos. Por eso, en este mismo sentido, la innovación es importante estratégicamente porque puede generar soluciones efectivas, proporcionar una ventaja competitiva, contribuir al desarrollo económico, mejorar la calidad de vida. La investigación aplicada se enfoca en encontrar soluciones prácticas y efectivas para problemas específicos y puede tener un impacto significativo en la sociedad. En este sentido, pues tenemos ¿qué beneficios puede tener la innovación? Pues va a generar mayor competitividad porque vas a estar actualizado en las tendencias y cada vez vas a querer, pues, generar valor agregado y pensar
un poco más, avanzar, no quedarse como ofreciendo lo mismo y estando en el mismo lugar, sino siempre generando innovación, pues vas a ser mucho más competitivo, pues vas a poder generar nuevas fuentes de ingresos, vas a generar, identificar, digamos, oportunidades del mercado que de pronto no están explotadas porque ya comienzas a darte cuenta que en determinado sector o determinado conocimiento comienzas a profundizar ese conocimiento y ya sabes qué hay y qué cosas todavía no hay y dónde puedes tú avanzar y dar un valor agregado y asimismo, pues obviamente ser más generar fuentes de ingresos. Y también, pues obviamente, una resolución eficiente de los problemas, porque la idea de la innovación es evidentemente dar atención a un reto, a un problema, se investiga, se identifica y luego se encuentran las respuestas y se aplica. Y ahí en esa aplicación, cuando genera un impacto, estamos en innovación. En ese sentido, nosotros nos encontramos por parte de la Dirección de Investigación eh, generando una estrategia que ha sido transversal por parte, digamos, de identificar un punto común entre la investigación, el emprendimiento y la transferencia. Y en este sentido tenemos la ruta de innovación, transferencia y emprendimiento que co-creamos el año pasado, que este año estamos implementando a través de una convocatoria de innovación que se lanzó, que ya está, digamos, avanzando. Y de esto nos interesa mucho ir identificando, digamos, generar capacidades en innovación, transferencia y emprendimiento es lo que busca la ruta. Entonces, evidentemente, esta es una estrategia macro, institucional, de la comunidad universitaria que queremos que podamos, que nos den elementos para avanzar en ese camino, digamos, de lo que puede significar el desarrollo de un proyecto de innovación, evidentemente, y cómo de allí pueden resultar productos, metodologías, oportunidades de impactar, sea a una empresa, o sea, a la sociedad o a necesidades específicas en públicos objetivos, en fin. Entonces, lo que buscamos con la ruta es generar esa estrategia transversal y articularla, obviamente, con las áreas, con los centros de investigación, con los grupos de investigación, con los semilleros. Es una estrategia integral que nos va a permitir tener, digamos, resultados más tangibles en productos de desarrollo tecnológico, desarrollos de nuevos productos, metodologías, diferentes productos que puedan ser objeto de transferencia y por eso viene allí el tema de propiedad intelectual que también, pues, Juan nos va a contar ahorita para encontrar como la conexión de lo que puede significar generar una investigación y de allí un proyecto de investigación, un proyecto de innovación, perdón. Entonces aquí comienza la ruta, la co-creamos pensando, pues, para la innovación para todas las organizaciones de pronto se piensa diferente. Cada uno puede tener su camino, su mejor forma de hacerlo y por eso, pues, hicimos un trabajo el año pasado en equipos, que nos pensáramos cómo iba a ser la ruta del poli y cómo le íbamos a co-crear. Entonces, en este sentido, generamos este camino de 9 pasos para cómo comienza, digamos, esta ruta y hasta dónde podemos llegar para sacar un resultado ya, digamos, en términos de innovación, en impacto económico, en impacto social, en impacto de transferencia, de lograr que podamos generar de allí una oportunidad de podamos transferir el conocimiento, podamos hacer una licencia, podamos generar diferentes actividades que ya nos permitan pues agregar valor y dar valor a una empresa, a una sociedad, a una comunidad. Entonces, en este sentido, tenemos que la ruta de estos 9 pasos, la primera parte comienza todo siempre con la idea de sensibilizar,
tener apertura de nuevas ideas, tener un pensamiento creativo, inspirar, buscar oportunidades, también puede ser oportunidades de resolver un problema, resolver un reto, identificar necesidades que puedan impactar en las tendencias de mercado, resolver problemas. Entonces, la primera parte es como la apertura de ideas, ¿sí? Proponer ideas de innovación, el fortalecimiento también, digamos, de habilidades poderosas, de identificar en qué podemos, digamos, generar oportunidades y también inquietudes, y así comenzar, evidentemente, a sensibilizar por dónde queremos orientar nuestro camino para la apertura de nuevas ideas y para generar ese pensamiento creativo. Después, evidentemente, viene la parte de investigar, es pues ya identificar cuáles oportunidades y tendencias queremos abordar. Entonces ya comenzamos a acercarnos a decir cuáles son los grupos de investigación, cuáles proyectos de pronto ya tengo relacionados y de qué repositorio puedo tener por allí, para no comenzar ya en cero, sino tener algo que ya tengo un trabajo que avancé. Atención de áreas especializadas, digamos, en el tema en el que estamos, análisis de tendencias y también saber de semilleros afines que nos puedan dar como, no comenzar tan en blanco y negro y tener como esas herramientas, digamos que eso es estos conocimientos que yo les estoy diciendo, esta información es lo que también extractamos un poco de la ruta, donde nos dieron una rúbrica, la, la, la empresa que pues nos acompañó en este tema y nos identifica como algunas actividades que deberíamos realizar en estas etapas. Ya teniendo como esa identificación, ya teniendo, digamos, esa investigación, ya comenzamos de todo ese mundo que investigamos, comenzamos ya a identificar, a priorizar, a filtrar. Digamos que ya es como para validar a dónde queremos llegar, ¿sí? Comprender la necesidad, si la estamos, digamos, ya comenzamos del material que tenemos y que hemos investigado, si nos puede dar solución, si vamos por buen camino, como ya orientarnos más en ese camino y allí pues las palabras principales es filtrar y priorizar. En este sentido, después ya viene la etapa de idear, crear soluciones. Entonces, aquí en este momento ya se comienzan a aplicar otro tipo de metodologías que pues son conocidas, Design Thinking, Canvas, temas de agilismo, sesiones de co-creación, que ya tenemos que pensarnos en, digamos, cómo vamos a darle solución a la problemática, al reto, a la necesidad, y ahí comenzamos a pensarnos en soluciones potenciales. Ahí ya comenzamos a evolucionar en identificar dónde puedo resolver, por dónde puedo ir, ya investigué, ya tengo una herramienta, ya tengo bases para volverlo a hacer. En este sentido, ya teniendo como unas ideas como las más estructuradas, pasan a una siguiente fase, que es con cuáles me voy para invertir. Entonces ahí viene la validación para invertir, en donde uno verifica de allí cuáles son las que pueden tener mejores resultados. Y a partir de ahí, pues tenemos que hacer un plan, una inversión, identificar, digamos, qué debemos hacer para poderlas llevar a cabo. Ahí digamos que son válidos los modelos de evaluación, hay modelos de evaluación desde el componente financiero, comercial y técnico. Ya teniendo, digamos, evidentemente, ya comenzamos a tener un prototipo, ¿no? Un prototipo es un producto que lo hemos hecho en algún modelo y que vamos a comenzarlo a probar. Puede ser, digamos, que estamos tratando que
lo que ya comenzamos a aterrizar como necesidad que atiende una problemática, pues ya es un producto tangible, ¿no? Que eso es un poco también lo que se cree en los proyectos de innovación. Ya buscan aterrizar una solución y buscar un producto, un servicio, una metodología que dé solución, digamos, a ese reto y a esa problemática. En ese sentido, ya comenzamos ahí, en esa parte, a identificar qué nos va a dar la solución y en este sentido, pues ya comenzamos a tener unos prototipos, unos modelos que nos van a permitir entrar a validar. Entonces vamos a tener de pronto un software, que vamos a un programa, vamos a tener, no sé, algo ya físico que nos ayuda a probar lo que tenemos. Entonces ahí es donde ya a partir de la etapa, digamos, desde la misma ideación de la 5, pues tú ya tienes, comienzas a tener tus prototipos y a medida que ya pasas de las etapas validar para invertir y aterrizar, pues vas teniendo, obviamente, diferentes prototipos y ahí es donde ya nos vienen a jugar temas muy importantes que en el tema del desarrollo tecnológico, pues son los niveles de maduración tecnológica, ¿no? De cómo una tecnología, un producto avanza en esos niveles de maduración. Y de allí, estas etapas comienzan a tener el valor de cada vez irlos superando en su valor y mejorándolos. Entonces uno comienza con un prototipo, el básico, y a medida que se va validando, se va mejorando. Entonces en este sentido ya, digamos que ya en la etapa 6, ya tenemos un prototipo o un ejercicio ya probado que queremos ya llevarlo a un nivel mejor. Por eso debemos hacer un plan para implementar o desarrollar o cómo avanzar en ese producto tecnológico, en ese resultado, en ese software, en esa solución que puede tenerse para abordar un problema complejo. Entonces, en este sentido, ya aterrizando en ese plan y desarrollando ese plan, pues ya comenzamos a tener obviamente más profundidad y ya nos vamos acercando al mercado. Hasta antes hemos hecho pruebas de laboratorio, las hemos hecho nosotros mismos, grupos focales más pequeños. Aquí ya vamos avanzando y pues ya estamos en la identificación de pruebas de mercado, valoraciones que nos den herramientas, evidentemente, para saber qué comentarios tienen de nuestro producto, cómo está nuestro producto, en qué lugar, digamos, estamos frente a la cadena de valor, si tenemos oportunidad de seguir avanzando con este producto. Entonces allí pues vamos a tener oportunidad de acercarnos a los empresarios, validación también de expertos que nos aconsejen, mira, sí, esto puede tener potencial o no. Entonces, nosotros digamos que cuando estamos desarrollando en la universidad nuestros proyectos de investigación, pues evidentemente nosotros nos podemos quedar, digamos, en las actividades 3, ya y el proyecto de pronto ya comienza a tener algunos resultados, estamos identificando, estamos priorizando soluciones y ya comenzamos a tener un producto en la fase 4. Pero estas fases adicionales, ya generalmente para una universidad es más complejo tenerlas en el marco del desarrollo de un proyecto de investigación, porque implica, evidentemente, hacer los esfuerzos en identificar el camino que significa tener un producto de un proyecto de investigación que llegue al mercado real. Ahí es donde viene el reto para que se genere oportunidades de desarrollar investigación aplicada, que nuestras investigaciones lleguen al mercado, que lleguen, digamos, a las necesidades, que también, pues obviamente tengamos de allí capacidades, porque lo que queremos obviamente
con todas estas estrategias es también otorgar capacidades y crecer en estos aspectos. Entonces, de allí, evidentemente, nos vamos acercando en estas últimas etapas, en donde ya, pues, si tú ya hiciste unas pruebas, te acercaste a unos clientes iniciales, hiciste pruebas de mercado, ya piensas en cómo nos vamos a comercializar, con quién, a quién le voy a vender o con quién voy a transferir o a qué comunidad voy a impactar. Entonces, allí viene, digamos, realizar las alianzas estratégicas para poder desarrollar comercialización, para finalmente contar con un negocio, un modelo de negocio ya estructurado que evidentemente ya tenemos como el camino para seguir escalándolo, porque pues el tema de la innovación nosotros nunca podemos parar, siempre vamos a tener que llevar ese producto o sacar otro nuevo producto en una línea o sacar, digamos, una diferente, cada vez mejorar, cada vez avanzar y estar más apegado al mercado. Entonces, digamos que esto es lo que tenemos de la ruta de innovación, es algo que queremos involucrar a toda la comunidad académica y pues a todos ustedes en donde podamos a través de esta ruta identificar cómo son las maneras de hacer o con cuál es el mejor camino para que podamos obtener resultados que lleguen al mercado, que lleguen, digamos, a impactar a la sociedad, que es evidentemente la labor que pues queremos cuando nos estamos formando y que estamos generando diferenciación. Entonces, digamos que yo quiero dejarlos allí, ya el espacio se lo quiero pasar a Juan Carlos para ya completar con las siguientes, el siguiente contenido. Esto es un abrebocas, digamos, de lo que queremos por parte de la dirección, de cada vez generar más oportunidades de conocer la ruta de innovación, transferencia y emprendimiento. Entonces, Juan, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Marcela. Bien. Bueno, muchas gracias, Marcela, por la explicación de esa ruta que enmarca perfecto y hace match ideal con lo que entonces ya voy a comentar para el público que está conectado. Perfecto. Voy a utilizar una presentación base. La podamos... un segundito. Bien, me pueden confirmar si ya es que estoy en dos pantallas. ¿Pueden Sí, confirmarme ya si están vimos, viendo? Juan. Sí, sí estás Listo, viendo. Estamos en la listo. perfecto. Bueno, muchas gracias. Quiero entonces hacer un comentario antes de entrar en materia, comentario general. En primer lugar, pues muchas gracias al equipo de Politécnico y sobre todo a la Dirección de Investigaciones y a Marcela que siempre está trabajando fuertemente buscando conexión entre aspectos de innovación, propiedad intelectual, emprendimiento e investigación. El segundo comentario que quería hacer es, pues, comentarles que, bueno, yo vengo trabajando ya desde hace un buen tiempo con apoyando al Politécnico en los aspectos de propiedad intelectual, precisamente trabajando de manera mancomunada con el equipo de Jenny y Marcela. Y en esta ocasión voy a charlar un poquito, a comentarles a ustedes sobre una metodología que está muy conectada con lo que está hablando Marcela, precisamente para que ustedes puedan llegar más rápido a- al mercado, a la industria o a la sociedad con los productos no solo de investigación, sino de emprendimiento e innovación. Entonces voy a utilizar esta PPT, voy a arrancar con una mención a algunas preguntas que las iré resolviendo. Luego les explico qué hay detrás de un caso muy bonito, precisamente en transferencia tecnológica y de innovación, conectado a lo que decía Marcela. Y ya luego voy a plantear unos puntos que hacen parte de una metodología de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para que lleguen muy rápido ustedes o de una manera mucho más estratégica
al mercado o a la sociedad con productos que generan. Arranco entonces con esta pregunta global para que ustedes ya vayan como entrando en conexión y quiero que de una vez ustedes, pues dependiendo de los roles que tengan en la universidad y también en las líneas de emprendimiento, de una vez ustedes ya vayan conectando estas preguntas con lo que pasa en la realidad. Yo arranco esta pregunta sobre cómo formular proyectos universitarios para el desarrollo de productos transferibles a la sociedad del mercado. Arranco de entrada con esta pregunta porque esto es lo que está necesitando no solo nuestra ciudad, no solo nuestra región y el país, sino que en la mayoría de países donde surgen muchas necesidades en sectores tan importantes como la salud, como el sector agro, como el sector ambiental, entre otros, se activa una oportunidad para que las universidades y por supuesto su comunidad institucional puedan plantear proyectos para llegar a esas soluciones. Y esas soluciones no tienen que ser la gran iniciativa de impacto mundial, no necesariamente tenemos que estar esperando que se resuelvan proyectos para las grandes multinacionales, sino que podemos arrancar con los problemas que tenemos a nivel local. Y no me refiero solo a nivel Colombia, sino a nivel región, a nivel ciudad. Esos tipo de proyectos que se ¿Qué por formulan acá? para que Estábamos llegue, entonces. hay, Qué hay un bueno, la micrófono felicito. encendido, creo, Es que al, mejor y la bendigo en el nombre de Dios que le va a ir muy bien. Para su mes. ya, listo. Entonces les decía, retomando, que esta dinámica no solo empieza a darse en países como Colombia, sino que esto es lo que está haciendo China, Corea del Sur, principalmente estos países asiáticos hace mucho, donde las universidades ya de años atrás se han acercado mucho a las empresas, no solo a las grandes, sino a las pequeñas y medianas empresas, para resolverles problemas. Y por eso es que llegan a generar proyectos mucho más aplicados en menos tiempo y generando una solución. Sigue esta pregunta muy conectado con lo que les estoy hablando y es, ¿por qué los resultados de investigación, de desarrollo e innovación de las universidades no se convierten fácilmente en productos o servicios que vemos en el mercado? Maravilloso sería que muchas de las universidades estuvieran diciendo muy frecuentemente, mira, generamos la aplicación que ahora está ayudándole a la empresa, no necesariamente tiene que ser el próximo Rappi, ojalá, eh, o el próximo Nubank, ojalá, pero no solo se trata de llegar a esos grandes desarrollos. Hermoso sería que las universidades cada vez más estuviesen diciendo, es que le desarrollamos, retomo ahora sí, la aplicación para una pyme de Boyacá o de Cundinamarca, y ahora, gracias a esa aplicación, ellos hicieron más eficiente el proceso de recolección de hortalizas y eso les está generando mayores ganancias. Eso es un tema de desarrollo de producto, formular un proyecto enfocado en una necesidad puntual. Que estuviera diciendo otra universidad, mira, le generamos un dispositivo que permite mantener la cadena de frío de ciertas verduras o de ciertos frutos, como los arándanos, por ejemplo, y generamos un empaque con un material que es amigable con el ambiente y además que mantiene una cadena de frío por más tiempo y hace que se conserven más los arándanos. Maravilloso. Esos proyectos son los que empiezan a cobrar mayor importancia hoy en día. Y así lo podemos ver en cualquier sector, en el de alimentos, a nivel de proceso, a nivel de salud, generar un accesorio, indumentaria, entre otros. Por eso es que frente a esta pregunta que ustedes ven en pantalla, de por qué será que los resultados de las universidades, los resultados de investigación o desarrollo o innovación, no se convierten fácilmente en productos que vemos en el mercado o en la sociedad. Y acá tengo algunos puntos clave. Pues no suelen convertirse fácilmente en un producto o servicio porque no parten muchas veces de
oportunidades reales del mercado. Esa es una fuente importantísima para formular un proyecto que busque generar un producto que llegue al mercado, ver las oportunidades de mercado. Segundo, porque no están partiendo de problemas reales o necesidades reales de nuestra sociedad. Muchas veces la línea de investigación que no está, es decir, no es excluyente la investigación aplicada con la investigación básica, pero la investigación aplicada en el sector universitario debería tener una ruta mucho más clara, como lo comentaba Marcela, partiendo de los problemas. Y nosotros estamos en nuestra sociedad lleno de problemas en cualquier sector, en sector ambiental, en sector minero energético, en sector de alimentos, en el sector salud, en el sector agro, en cualquiera. Hay muchos problemas. Entonces, si la investigación no parte de esa necesidad que tiene la sociedad, pues tampoco vamos a tener unos resultados que hagan match con esas necesidades y que se puedan poner a disposición de algún participante, ¿no? En el ecosistema de innovación. Otra cosa, u otra razón más bien, es porque muchos de esos proyectos no se enfocan desde el principio hacia la generación de un producto o un servicio. Entonces, si tenemos un gran grupo de emprendedores e innovadores, pero no están enfocándose desde el principio a llegar a un producto o un servicio, pues ese es el gran problema a nivel metodológico también, porque estamos llegando a resultados que pueden convertirse en un póster, en una publicación meritoriamente alta académicamente, pero que está lejana de convertirse en un producto. Hay otras razones, pero quería involucrar a ustedes con este tema y con estas preguntas, precisamente porque voy ahora a explicarles un caso y ya entramos en un paso a paso, una metodología muy práctica para que ustedes puedan enfocar esos proyectos hacia la generación de productos. Esto que ustedes están viendo en pantalla es un caso real, un caso colombiano, muy bonito, que consiste en la unión entre necesidad, oportunidad, propiedad intelectual, innovación y transferencia. Resulta que en países como el nuestro, además de muchas necesidades en diferentes sectores, una de las más importantes es del sector salud, por supuesto. Este dispositivo que ustedes ven acá se creó a partir de una necesidad clarísima que era una de las patologías en niños, una de las enfermedades en niños muy delicadas, que es aquellos niños que nacen con parálisis cerebral a nivel de patología. Y resulta que los niños que nacen con parálisis cerebral tienen una gran dificultad en el día a día, no solo para verse y tener una vida, entre comillas, cercano a lo que tendría una persona digamos, normal, em, sino que además necesitan recurrir a un lugar específico para que reciban terapias y que pues les ayude precisamente a mejorar esa dinámica cerebral. Frente a esta situación, y voy a devolverme ahorita en un momento para explicarles el slide anterior, encontraban este tipo de situaciones muy comunes, es decir, es un problema social, clarísimo. Para este caso, una estudiante de universidad privada ve la oportunidad de hacer su trabajo de grado asociado a un problema real, que es el que les estoy comentando. Y aprovechando que en la universidad tenían las fortalezas de diseño y las fortalezas en sector salud, pues plantea un trabajo de grado para plantear una solución. Y el trabajo de grado consistió en plantear un dispositivo que permitiera hacer más fácil la vida de los niños con parálisis cerebral. Para resumiros un poco la historia, se logra generar una primera versión, que es un prototipo, se valida, se hace revisión con técnicos, con pruebas en campo, con niños, y luego de varias secciones de mejora, se llega a este dispositivo. Este dispositivo es de una tecnología
que nace en una universidad, pero que la propiedad intelectual es de la estudiante y tiene un respaldo institucional. Es una tecnología que se protege a través de una patente como mecanismo de protección de una invención novedosa, pero al estar conectada con una necesidad del mercado, la tecnología no solo quedó protegida, sino que empezó a fabricarse y se convirtió en un modelo de negocio. Se creó una marca. Ese modelo de negocio claramente tenía mercado porque partió de una necesidad real. Y además, como tenía el elemento social, pues empezó a tener un manejo muy estratégico al recibir inclusive apoyo de aliados, de asociaciones, de fundaciones. Esto se convierte en una empresa y a la vez también se crea luego una fundación, precisamente por el componente social. Hoy en día la tecnología no solo se explota en Colombia, sino que ya está en relacionamiento con terceros para hacer licenciamientos, es decir, autorizaciones para que terceros la fabriquen, particularmente en países como Brasil. Esta tecnología que ustedes ven aquí ya aplicada, este es un caso, pues una foto de un caso real que salió en prensa. Actualmente el kit, digamos que el gimnasio, no solo es supremamente exitoso y útil, sino que realmente está pues ayudando a los niños, a las familias y eh, pues hay un manejo clarísimo de propiedad intelectual, un manejo claro de ruta de innovación, un impacto supremamente contundente, evidente, de cómo esa investigación llegó a convertirse en un producto de mercado. Con esto que les acabo de decir, y pues particularmente yo me involucro en la parte estratégica y legal de casos como el que les estoy mostrando. En ese marco, quiero mostrarles algunos elementos clave muy prácticos traídos de esta metodología de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para que no sustituya esto las rutas, digámoslo así, de investigación tradicionales o las rutas de innovación macro, como la que estaba presentando Marcela, sino que esto viene a encajar perfectamente en el manejo a nivel, digamos, de micromanagement en los proyectos que ustedes pueden ir planteando. Y son algunos pasos o elementos que quiero mostrarles a continuación. El primero es que, o consiste en el enfoque que va a tener ese proyecto. Y fíjense que este proyecto que van a plantear ustedes no es un proyecto de investigación, no es un proyecto académico, es un proyecto que tiene como objetivo el desarrollo de un producto o un servicio. Ese enfoque entonces es clave. ¿Por qué? Porque desde la formulación del proyecto, el objeto debe consistir en llegar a un producto o a un servicio donde se estructura todo un proceso para convertir un planteamiento de una idea que debe partir de una necesidad de la sociedad o una oportunidad del mercado para que a través de ciertos pasos que vamos a ir viendo, esto realmente se convierta en un producto y que al convertirse en un producto o está atendiendo una oportunidad de mercado o está solucionando un problema. Cuando esto ocurre, pues va a haber algún interesado. Es decir, si ustedes se ponen del otro lado de este proceso y pensemos que ustedes tienen una empresa o tienen una fundación o están en una organización que tiene problema en ventas o tiene un problema en atracción de aliados o tienen un problema en que su producción está perdiendo mucho material a partir del uso de materia prima o que en vista de todos los cambios sociopolíticos, ustedes necesitan buscar cómo sustituyen materia prima que importan por algún tipo de materia prima local. Esos son problemas que tienen realmente las empresas, las organizaciones. Si ustedes se hicieran parte de ese tipo de organizaciones y de repente llega alguien a decirles, mira, ¿por qué no nos sentamos a hablar
con el objetivo de formular un proyecto porque yo creo que tengo la capacidad de resolverte ese problema. ¿Por qué? Porque tengo capacidades en química o capacidades en ingeniería o en diseño y yo ya sé qué problema puedes tener tú y cómo podría resolverlo. Se sientan a formular el proyecto, pero enfocado en resolver un problema. Si esa persona, esa universidad, le resuelve el problema para su organización, pues por supuesto a ustedes les interesaría decirle, oye, lo quiero aplicar e inclusive estoy dispuesto a pagar por ese resultado. Entonces, fíjense que el primer punto es el enfoque en desarrollo de nuevos productos. Vamos con el siguiente elemento medular. El segundo elemento medular es el actor que va a hacer el desarrollo. En este caso, pues estamos en un escenario universitario. El rol de las universidades en la innovación es más que presentar, digamos, unas iniciativas muy globales, muy altruistas. Eso está muy bien desde lo académico, pero en el tema práctico, la universidad tiene la capacidad de generar conocimiento aplicado, convertido en un producto. Entonces, en la universidad, ¿qué tenemos? Infraestructura, equipos de trabajo. Tenemos una conexión con diferentes tipos de aliados, otras universidades, otros centros de investigación, inclusive fácilmente una universidad puede entrar a una empresa. Bien, si esta empresa eh, recibe una llamada o una solicitud de una universidad, probablemente le va a abrir la puerta. Entonces, fíjense la fortaleza que tiene la institución de educación superior como actor del ecosistema para poder resolver proyectos. Cuando yo estoy, por ejemplo, con empresas, las empresas me dicen, no, es que nuestro equipo de investigación está full siempre, pues porque está viendo el mercado, viendo mi producto cómo mejora, cómo minimizamos material. Entonces, si tuviéramos a una universidad aquí cercana, que entrara a nuestro laboratorio para ver qué problemas tiene y nos ayuda a resolver, maravilloso. Sin embargo, las universidades todavía no tienen esa dinámica de entrar en relacionamientos tan rápidos con la empresa, pero la oportunidad está clara. Si vamos a un tercer punto o elemento, vemos ahora la metodología. Hay metodologías de diferente tipo, de diferente alcance, pero cuando estamos trabajando en un enfoque de formulación de proyecto para que logre generarse un producto en el mercado, suelen utilizarse estas dos vertientes, la metodología cascada y la metodología o un método a través de un método ágil. La metodología cascada son o entran aquí aquellos tipos de proyectos donde se formula el proyecto de una manera inicial y hay una línea específica donde vamos trabajando hito por hito, pero se va a buscar dar continuidad a ese hilo conductor de una forma lineal, muy organizado, muy riguroso. La metodología ágil, que tiene una vocación mucho más dinámica, mucho más colaborativa, consiste en metodologías ágiles, como las que mencionaba Marcela, donde a partir de un problema se plantean rápidamente algunas posibles soluciones y se empieza a hacer una maqueta o un mock-up rápido de lo que podría ser esa solución. Y posteriormente se empieza a hacer esa retroalimentación con expertos, con la organización que lo va a recibir, con el usuario, el paciente, bueno, como corresponda, para recibir un feedback y modificar rápidamente en el mismo curso del desarrollo del proyecto el alcance de ese proyecto. Cualquiera de las dos puede ser útil dependiendo el tipo de resultado al que se espera llegar y también en el sector en el que se encuentre. Pero en cualquiera de las dos están enfocadas en mejorar un producto o un servicio o en formular un producto o un servicio que le interese a un actor del mercado o de la sociedad. Hay unos elementos clave, y viene aquí este cuarto punto, y es que el proyecto no solo va a importar que esté bien formulado, sino que se debe entender cuál es esa demanda, de dónde parte la problemática, de dónde parte esa necesidad, por lo cual hay que entender
y escuchar la voz del cliente. Y fíjense que el cliente no siempre va a ser el usuario final. En proyectos de innovación social, por ejemplo, está ocurriendo mucho esto, donde el cliente puede ser una entidad de cooperación internacional, puede ser una entidad pública, pero el usuario es, digamos que las personas que están en sector rural, bien sea porque viven allí o porque trabajan, o porque hay una comunidad y necesitamos resolver un problema ambiental. Entonces, ellos van a ser los usuarios de mi producto, pero el cliente puede ser una asociación, una entidad de cooperación internacional o inclusive un gran actor del ecosistema empresarial que necesita que alguien le resuelva un problema ambiental, por ejemplo, porque está contaminando en algún escenario rural de Colombia, pero ellos no tienen la capacidad de resolver el problema, entonces tienen que cubrir pagos, indemnizaciones. Entonces, cuando llega un tercero y dice, yo te puedo solucionar algo que el cliente vas a ser tú, pero el usuario final va a ser la comunidad, aquí se puede plantear un proyecto de innovación. Viene un quinto punto determinante, que es la propiedad intelectual. En todos estos proyectos que se formulan para solucionar un problema o atender una necesidad del mercado, pues por supuesto va a haber propiedad intelectual involucrada. Y es muy importante determinar de manera anticipada qué tipo de intangibles voy a utilizar, cuál es la estrategia de protección, si yo voy a utilizar propiedad intelectual previa que tenía, si lo que voy a hacer es mejorar un producto de un tercero, si eventualmente voy a generar un desarrollo novedoso, cómo voy a utilizar la parte legal para protegerme contractualmente, si contrato un tercero para que me maquile un producto que yo ya tengo diseñado, pero no tengo las capacidades para maquilarlo. Todo ese tipo de cosas implica un manejo estratégico de propiedad intelectual. Si voy a utilizar una patente, como el caso que les decía, si por el contrario no voy a utilizar una patente, sino que voy a utilizar es marcas y manejarlo bajo un secreto. Este tipo de aspectos deben ser analizados porque fíjense que en estos tipos de proyectos vamos a crear algo probablemente novedoso. Y ahí es donde tenemos que mirar cómo manejar esa propiedad intelectual, que finalmente es lo que nos va a permitir posteriormente tener unos derechos para evitar que alguien nos copie o si nos copian, tener herramientas jurídicas para lograr un acuerdo, una compensación o sacarlos del mercado o evitar que, por ejemplo, nos obstruyan la comercialización o la transferencia de algún producto si tenemos derechos de propiedad intelectual. Viene un sexto elemento, que es el análisis de esa viabilidad comercial. Esto es muy importante porque a medida que ustedes van desarrollando el proyecto que se formuló, recuerden, para llegar a un producto o un servicio al mercado o a la sociedad, tienen que ir revisando, y este es un componente determinante a nivel de validación técnica y financiera. Técnica porque el producto que generemos o el servicio debe tener no solo la vocación, sino una alta calidad para cumplir las expectativas del mercado. Y financiera es porque estos proyectos, pues al buscar atender una solución, al buscar atender un problema, perdón, o atender una necesidad, van a consistir en proyectos de interés que alguien podría estar dispuesto a pagar. Entonces, es muy importante analizar cuánto me va a costar, quién va a cubrir esto, si es un proyecto de innovación social, si es un proyecto que va a generar ingresos. Es un componente determinante. La cadena de valor, importantísimo este elemento, porque no solo basta en tener un buen proyecto formulado, en tener, digamos, el presupuesto para desarrollarlo, el equipo de trabajo, la propiedad intelectual clara, tener claro cuál es el usuario, el cliente, sino que también debemos tener claro cómo vamos a trabajar a nivel ecosistema. Acuérdense que si generamos un producto, por ejemplo, para el mercado, para la sociedad, vamos a estar luego en un escenario competitivo, donde vamos a entrar a pelear, en el buen sentido de la palabra, participación del mercado, porque necesariamente el producto tendrá
que ser atractivo para alguien y por ende vamos a tener competidores. Entonces hay que saber cuáles son las relaciones de alianzas. Si estamos en un producto del sector salud, pues vamos a buscar alianzas con hospitales, con clínicas. Si estamos en sector agro, tenemos que ir trabajando previamente con algún tipo de relacionamiento colaborativo para que el producto no esté por allá solito, a pesar de que haya una oportunidad de mercado o resuelva una necesidad, sino que esté también respaldado con esas alianzas. Gestión de riesgos. Todo proyecto que busque formular un producto o un servicio, pues va a tener unos riesgos asociados y hay que hacer este análisis. Cuando uno anticipa unos riesgos, puede de hecho detener el proyecto, que va a luego concretarse un riesgo, o lo puede reconducir, o lo puede reestructurar según corresponda, bien sea desde el punto de vista técnico, de mercado, financiero, regulatorios. Modelo de negocio, por supuesto, y muchos de ustedes seguramente han estado involucrados con la formulación de proyectos donde les exigen un modelo de negocio. En este caso, ese producto al que ustedes van a llegar necesariamente debe tener un modelo de negocio escrito, testeado, que ustedes le hayan dado, como usualmente decimos, le hayan dado palo para que no se queden en una subjetividad de que su producto pueda ser bueno, sino que realmente sea un producto donde su modelo de negocio le causa interés a un posible inversionista más adelante y tiene todo el sentido. Transferencia tecnológica. Cuando ustedes logran tener un producto, digamos que están a puertas de comercializarlo y tiene un soporte de investigación, tiene un soporte de innovación, es perfectamente posible que ustedes digan, bueno, el producto lo podría fabricar yo, pero no tengo esa capacidad. Entonces voy a acercarme a un tercero, que es una empresa fabricante, y al yo tener la propiedad intelectual clara, podría entrar a negociar con esta otra empresa para que ellos sean los que se encarguen de fabricar ya en masa. Y ahí es donde surge esta importante figura de la transferencia tecnológica. Pero lo que la hace activa realmente es que hayamos formulado o que hayamos generado propiedad intelectual que se traduzca en un potencial o un real producto de interés para la sociedad, para la industria o para el mercado. Es decir, aquí es donde un tercero podría decir, me interesa lo que generaste, hagamos un acuerdo, yo fabrico, vendo y te doy una participación. Debe haber una evaluación y seguimiento en todos estos proyectos porque al estar en un escenario universitario, la idea es que estos proyectos no sean aislados, sino que estén conectados directamente con las capacidades que tenemos en la universidad, que se involucren los investigadores, que los estudiantes también tengan algún tipo de rol, obviamente aclarando el control legal y el manejo que ellos puedan tener ahí, cómo se involucren, pero debe haber una evaluación y un seguimiento. Realmente cuando una institución dice, estoy trabajando en innovación y pasa un año, 2 años, está bien, pero cuando pasan 3 años, 4 años en innovación, en inversión y no están generando productos o servicios, algo no está pasando como se esperaba, ¿no? Entonces, por eso haber una evaluación y seguimiento. Si una universidad le apunta a generar en un año 5, 6, 7 productos novedosos en la línea de lo que les estoy hablando, seguramente lo logrará, porque no son proyectos de gran escala, son proyectos más enfocados a lograr un producto o un servicio en un tiempo de 3 a 9 meses, donde lo que prima es el diseño, la ingeniería mecánica, algo de mecatrónica puede ser, dependiendo del sector, y se vincula con otros sectores transversales como el agro, el consumo, cosméticos, entre otros. Es decir, son proyectos que buscarían generar resultados a nivel de indicadores y beneficio de impacto pues, rápidamente. Quiero concluir entonces presentándoles 3 modelos, porque muchos de ustedes podrán decir, bueno, pero ¿cómo aterrizamos todo esto en una universidad? Estos 3 modelos que les presento son construidos a partir de elementos teóricos, pero que vienen también a ser corroborados desde lo
práctico. Primer modelo que aparece acá es y esto lo hablo desde el sector universitario. Primer modelo consiste en lo siguiente. Consiste en la evaluación del potencial de transferencia tecnológica, es decir, que la universidad evalúa qué potencial tienen sus resultados de investigación que ya ha generado para que puedan ser transferidos a la sociedad, convertirse en un producto. Este es el primer modelo. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque es el que las universidades en países como el nuestro tienen en su generalidad, porque han investigado por muchos años, siguen investigando, entonces tienen muchos resultados ya generados de tiempo atrás, donde puede haber algo transferible, desde protocolos, procesos, aplicaciones, dispositivos, muchos resultados. Entonces, el primer módulo es entrar a revisar qué hay que podría servirle a alguien interesado. El segundo modelo varía bastantemente y tiene un enfoque más a nivel de investigación, un enfoque de captura inicial de las capacidades, de identificación de las capacidades que tiene mi universidad, de hacer un proceso de alistamiento y decir, yo tengo estas 10, estas 8 capacidades, pero no académicas, sino capacidades a nivel de solución de problemas reales. Cuando se hace esa identificación de capacidades, por un lado, se van a conectar con los problemas reales de la sociedad o las oportunidades de mercado. Cuando se hace ese match, es cuando funciona el segundo modelo. Y gráficamente se vería de la siguiente manera. Pensemos que en la universidad están las 10 capacidades de investigación listas. Y cuando digo listas es porque sabemos realmente qué tipo de productos podríamos mejorar, generar, cuánto costarían y cuánto lo podríamos realizar. Cuando tenemos eso claro, es cuando nos acercamos a la empresa y les decimos, miren, aquí están estas capacidades, déjenos ver qué problemas tienen para que nosotros le podamos proponer un proyecto a la medida. Y aquí el enfoque del proyecto cambia, a diferencia del primero, porque no parte de una intención de investigar abstracta o académica o teórica, sino que parte de un problema real. Y aquí es donde conectamos desde el principio la capacidad que yo tengo como universidad y la necesidad de una empresa. Y aquí es donde se activan muchas probabilidades para que el producto que se genere se transfiera. Viene un tercer modelo y es el relacionamiento mucho más anterior con la empresa. Y aquí es cuando la universidad tiene una cercanía con la empresa a tal punto que firma un convenio, no para formular ya un proyecto, porque todavía no sabemos qué proyecto es, sino para empezar a trabajar conjuntamente en la identificación del proyecto y empezar a codesarrollarlo. Es decir, en el segundo modelo, la universidad le dice, yo soy capaz de desarrollarte probablemente un producto que te resuelve un problema, y hacen un acuerdo y la universidad lo desarrolla a partir de la problemática. En el tercer modelo, la empresa y la universidad formulan conjuntamente el proyecto y se genera es un caso de codesarrollo. Esto es lo que ven ahora, digamos, como está disgregado los pasos del primer modelo. Recuerden, este era donde evaluaban lo que ya tenían de resultados. Entonces, fíjense que esta es una ruta muy tradicional de un enfoque de investigación más tradicional, donde hay actividades de investigación, se generan tecnologías, luego una evaluación de PI, luego hay una protección, luego una evaluación tecnológica, luego hay un marketing tecnológico, es decir, hasta en el punto sexto empiezan a verse qué hay de mercado, pero ya la tecnología está desarrollada o el resultado. Si se logra encontrar algún aliado, hay un acuerdo y probablemente un licenciamiento. El segundo modelo, como veíamos, la ruta cambia, porque partimos de identificar capacidades que tengo en mi capital humano, luego identificar las necesidades, conecto esas necesidades con las capacidades que tengo, y ahí sí es cuando empiezan a hacerse actividades de investigación,
luego se hacía la evaluación tecnológica, luego la protección, luego el marketing tecnológico, acuerdo con aliados y un posible licenciamiento. Y en el tercer modelo, pues fíjense que se aparta también del primero, porque acá arrancamos también con identificación de mis capacidades, con la identificación del potencial aliado, y ahí es cuando el aliado dice, sentémonos a formular las dos partes del proyecto. Y hay un caso hermoso de co-desarrollo, es decir, que la universidad empieza a trabajar en conjunto con la empresa. Y claramente las probabilidades de transferencia y de explotación aumentan porque a la empresa le interesa que el producto se convierta en un producto real para mercado. Y pues la universidad no va a estar pensando o investigando a nivel académico, sino a nivel de sector real. Acá luego hay una evaluación tecnológica, la protección de API va más allá, hay un marketing tecnológico, un licenciamiento o spin-off o pues la comercialización. Cierro entonces con algunas recomendaciones muy conectadas a lo que estaba hablando. Esencialmente quiero darles tres recomendaciones. La primera es que los proyectos que ustedes vayan a formular con este enfoque no van a sustituir los proyectos de investigación, los proyectos, digamos, de innovación macro, pero esta es una línea que si se quiere llegar a generar un producto o un servicio que llegue a generar impacto, pues está, o el enfoque debe estar basado en un problema real o en una necesidad, en una necesidad real o una oportunidad de mercado. Ese es el primer punto. El segundo es que estos proyectos no deberían tener una vocación eh, de ser extensos y no necesariamente tienen que buscar resolver el problema para la gran multinacional o el problema global. Podemos empezar a resolver el problema a la pyme cercana. Podemos resolver el problema a la misma universidad. En las universidades hay muchos problemas, a los estudiantes. Ese problema que tiene un estudiante en nuestra universidad, seguramente lo tiene la universidad de lado y la universidad inclusive del otro país. Entonces, el enfoque de buscar problemas grandes no solo aplica en estos proyectos, sino también en problemáticas reales cercanas. Y el tercer gran punto de recomendación es que claramente a nivel de relacionamiento colaborativo se entienda muy bien cuáles van a ser los aportes y la propiedad intelectual involucrada. Y ojalá se disparen proyectos en demasía, proyectos de 3, 6 meses, 9 meses, porque eso es lo que empezaría a generar una rápida producción intelectual innovadora que además genera posibles líneas empresariales, activación de nuevos negocios, donde pues ganan todos. Con eso cierro mi charla y espero pues haberles dado claridad en algunos puntos muy conectado con la ruta de innovación que ya está trabajando el Politécnico. Muchísimas gracias. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias. Quisiera saber si en este momento vamos a abrir el micrófono para algunas preguntas que tengan nuestros estudiantes para conocerlas, para, digamos, aprovechando este espacio en el que están tanto Marcela como Juan Carlos, poder responderlos, también que puedan conocer un poco más de nuestra área y pues específicamente a Marcela y a Juan Carlos que manejan estos procesos en el área. Entonces, no sé si alguno tiene alguna pregunta. Si no, de momento quisiera saber si es posible y tanto Marcela como Juan Carlos nos pueden compartir su correo en el chat para cualquier duda que surja respecto a este tema, los estudiantes nos puedan contactar. Diana Carolina Roa, adelante. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, Diana. Bueno, me surge como como no sé, como una inquietud con el tema de, ¿quiere decir esto que quien registra una idea o una patente es a quien le corresponde, bueno, el manejo de la misma, ¿cierto? Es que suele pasar muchas veces, o se ha escuchado muchas veces que hay socios creadores de algo, ¿cierto? De algún equipo y demás, y resulta que en dado momento de su vida ninguno de los dos registra, pero se separan muy amigablemente, pero el uno registra lo que quizá el otro hizo
eso quiere decir que no hay nada o no se puede hacer nada que le pueda devolver esa patente a su creador original. Bueno, mira, te voy a responder concretamente. Cuando hay una creación, implica que una o varias personas generaron algo que no existía. Y la única forma para poder dar claridad de quién es el que lo creó, pues lo responde la regulación en propiedad intelectual. Bien. Y ahí es donde viene el reto, y por eso es la necesidad a nivel de emprendimiento, empresa, porque lo que crea una, dos o más personas es algo intangible. Entonces, cuando se enfrentan dos posiciones a decir, no, es que yo fui primero el que lo hice, y pensemos que fue una canción, o pensemos que lo que creó fue un diseño, o lo que creó fue ya un dispositivo, aquí es donde se activa la necesidad de entender cómo se utiliza esa propiedad intelectual. En el caso que tú mencionas, pueden haber muchos elementos ahí relacionados, pero si por ejemplo nos vamos a la línea de creación de un producto como el que estábamos hablando, detrás de ello puede haber una invención. Cuando hay una invención, es necesario protegerlo y hay dos mecanismos. Por un lado, es el secreto empresarial, que lo tenemos que mantener bajo secreto precisamente, y por eso se firman acuerdos de confidencialidad y también se mantiene técnicamente bajo secreto mientras no lo saquemos al público. Así es como funcionan los grandes emprendimientos de las empresas. Cuando ya lo decidimos sacar al público, hay que protegerlo por otras vías, por ejemplo, una patente. Por eso es que cuando alguien ya entra al mercado con un producto y está patentado, ese producto está muy sólido, muy fuerte. Y por eso es que si alguien lo copia, esa persona que logró protegerlo tiene unas herramientas jurídicas muy fuertes para sacar del mercado al otro competidor, infractor. Si dos personas generaron una idea, pero ninguno de los dos todavía ha hecho el desarrollo y más adelante uno de los dos lo desarrolla, probablemente el manejo de propiedad intelectual va a quedar para quien lo desarrolló. Ahora bien, si las dos personas trabajaron en esa maduración del producto y uno de los dos lo patentó, pues viene a haber un problema legal, pero quien tiene la patente va a tener el sartén por el mango. Entonces, por eso es que el tema de propiedad intelectual es tan importante no solo cuando el producto o el proyecto está maduro, sino desde la etapa inicial. ¿Cómo se resuelve muchas veces eso? Con los acuerdos iniciales de los socios, de los creadores, emprendedores, porque dejamos claro cómo va a manejarse el tema de la propiedad intelectual. Gracias, Juan Carlos. Ahora quiero darle la palabra a Fernando José. Bueno, antes de darles la palabra a Fernando José, creo que Diana quería confirmar si esto respondió a tu pregunta. Si es así, entonces le quiero dar la palabra a Fernando José Vizcaíno para que pueda realizar su pregunta. Hola, buenas noches. Bueno, más que una pregunta, quería compartir. Yo soy un empresario samario y pues básicamente ya yo cuento con 2 patentes. Dentro de las cosas que estábamos hablando acá, pues me causa curiosidad que solamente escuché hablar de productos nuevos. Sin embargo, está otro tema de patente de utilidad, que es básicamente la mejora de producto. Y pues básicamente pues eso es lo que quería compartir de que a veces también uno como empresario también le toca a veces decidir, porque a veces hay procesos estos en la SIC que son bastante demorados. Entonces, mientras uno ya desarrolló, no sé, 1 año o 2 años de investigación y llega y dice, bueno, voy a salir al mercado, resulta que no. O sea, lo primero que le piden a uno es que no tenga ventas todavía o que no esté mostrado al público hasta que realmente esté protegido el producto. A mí me ha tocado, por ejemplo, a través de la electrónica y a través de software, prácticamente llegar a proteger equipos para poder salir al mercado por la demora con todos estos procesos. Entonces, bueno, quería hacer como ese énfasis
en que de pronto las patentes de utilidad, por ejemplo, demoran 10 años y las de nuevo producto 20 años. Entonces, ese era mi aporte por este lado. Gracias. Gracias, Fernando José. Juan Carlos. Un comentario ahí y gracias por la intervención. Mira, en el tema de hacer una solicitud de patente, y esto me lo preguntan muchas veces, la gente inicia un trámite y suele decir, bueno, voy a esperarme a que me concedan la patente para entrar al mercado. Un trámite en Colombia actualmente de patente está tardándose alrededor de 3 años. Y si van a otros países como Brasil, Argentina, un trámite puede tardar 5, 6, 7 años sin problema. El asunto aquí es que ha habido un malentendimiento a nivel del uso de patentes, porque realmente cuando uno solicita una patente, debe cumplir varios elementos estratégicos. Uno, pues que haya mercado o que haya un potencial de transferencia. Ahí es donde cobra la importancia. Si no, le pasa mucho o le sucede lo que ocurre a muchas empresas y universidades que tienen muchas patentes, pero están quietas. Bien. El segundo elemento es que no tengo que esperarme que me concedan la patente. De hecho, cuando uno está en mercados asiáticos, europeos o gringos, la mayoría de productos que están en el mercado dicen, tienen la leyenda de patent pending o patente pendiente, porque la solicitud ya tiene una expectativa. De hecho, una patente cuando se concede desde que la solicitaron. Entonces, por eso es que uno protege, solicita y entra al mercado o empieza a hacer acuerdos. Y el tercer elemento es que para que algo sea patentable, sí debe haber novedad siempre. La figura de las patentes de modelo de utilidad igual protegen algo novedoso. Lo que pasa es que no se exige uno de los tres requisitos, que es el nivel inventivo. Por eso es que tiende a decirse o se tiende a decir que se hacen sobre mejoras, pero realmente lo que ocurre es que es una patente con un alcance menor, que países como el nuestro hizo parte de una figura que no existe en todos los países y es tener una patente con un alcance mucho menor, no solo a nivel de protección, sino que es la mejora, pero que tiene que ser novedosa, de algún elemento que podría ya estar existiendo. Entonces, es una herramienta empresarial muy importante, pero hay que tener en cuenta siempre ese olfato de mercado y ese equilibrio entre si invierto en propiedad intelectual, debo entender cómo hacia dónde le voy a sacar provecho. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Igual, Fernando José. Desde la Dirección de Investigación tenemos específicamente un espacio con la líder de innovación y propiedad intelectual que nos puede solucionar muchas dudas. Tenemos también el CATI, no sé, Marce, si quieres allí promocionar un poquito. Tenemos diferentes convocatorias para realizar estos proyectos. Además, siempre vamos de la mano de Juan Carlos, que es nuestro experto también y nos ayuda en todos estos procesos muy valiosos. Entonces, quiero darle rápidamente la palabra a Marce como para promocionar esos espacios que tienes allí en el Poli y para que los estudiantes, así como Fernando José y Diana Carolina, que tienen dudas al respecto, puedan también acercarse con esas dudas. Gracias, Aleja. Sí, claro, tenemos el CATI, que es el Centro de Apoyo a la Tecnología y a la Innovación. Estamos realizando talleres de sensibilización que permitan a ustedes cada vez acercarse más a las diferentes necesidades de propiedad intelectual y también estamos brindando asesorías. Entonces, las necesidades de propiedad intelectual que ustedes tengan, podemos tener reuniones, espacios particulares también como para profundizar estos aspectos. Yo les puse allí mi correo electrónico porque pues estoy muy atenta a colaborarles. Asimismo, también pues yo me encuentro, el CATI de manera presencial está en la Torre B, en el Salón 111, también del campus, para que sepan, allí está el CATI y pues bienvenidos. Y me parece muy interesante que tengan inquietud por la propiedad intelectual. Y bueno, Juan Carlos, muchas gracias. Siempre nos brindas ese apoyo y ese conocimiento que tienes tan
tan profundo y vivencial de la propiedad intelectual con tus casos, con todo lo que has acompañado, digamos, en este camino de empresarios, emprendedores, universidades. Entonces siempre son unas charlas muy, muy interesantes porque nos cuentas cosas de la vida real. Muchas gracias. Con todo gusto. No, muchas gracias. Veo que ya no hay más dudas en el público. Quiero agradecerle pues especialmente a Marcela y a Juan Carlos por acompañarnos en este espacio, por brindarnos estas orientaciones, por acompañarnos en este nuevo Hablemos de Investigación, y a todos los estudiantes que constantemente tuvimos 60 conectados, y profesores que también vi que se conectaron bastantes, por estar y aprovechar estos espacios. Yo los espero en el próximo jueves de investigación. El próximo jueves de investigación vamos a estar en una actividad de coloquio de la Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad. En el chat les voy a poner la programación de los jueves de investigación. Digamos que ya lo que resta de julio nos quedan muy poquitos. Sin embargo, volvemos recargados, muy recargados en agosto, para que nos sigan acompañando en estos espacios. Y además vamos a tener por allá en segundo semestre otra sesión con Maxi, que nos va a hablar de otros temas bien interesantes. Entonces allí los esperamos. Muchas gracias de verdad por la compañía, y pues nada, estaremos muy atentos a todas sus dudas. Feliz noche para todos. Gracias, Aleja. Feliz noche. Feliz noche, Feliz gracias por la noche para invitación. todos. Feliz noche, muchas Gracias para gracias. todos. ¿Ya? Feliz noche, gracias. Feliz noche, descansen. Gracias a todos. Buenas noches.